¿Qué tú dices? Es más fácil que haya escritores de poesía que escritores de narrativa o de ensayo. En el caso de Pinar del Río, que el tiempo que estuve en la literatura, en 10 años, yo diría que fueron más poetas que narradores al movimiento de talleres literarios. Hay que ver también que, a mi modo de ver, un buen libro de poesía y un buen libro de cuentos o una buena novela, ¿no? Vamos a ver los dos. Hay veces que la gente piensa que se va a ir por lo más fácil en la poesía, en leerse un libro de poesía. Y, sin embargo, leerse una buena novela o un buen libro de cuentos tiene, yo diría que más técnicas, más recovecos donde llegar para llegar a la esencia de que hay que narrar y narrar bien, sí, pero tiene sus técnicas. Quiere decir, desde un punto de vista del lector o desde el escritor, que percibe como más fácil hacer o leer poesía que hacer o leer narrativa. Yo pienso que sí, yo pienso que quizás sea un poco más fácil. Bueno, quizás hay muchos que se dedican a la poesía, pero no todos llegan a ser poetas. Escriben, una cosa es escribir poesía y otro es ser poeta, ¿no? Okay. Están escribiendo y están en ese camino, pero hay quienes llegan a un punto y quedan un punto en que escriben poesía, pero ya de llegar a decir, es un poeta. Ok, esto tú lo puedes establecer a partir de tu propia experiencia. Sí. ¿Cuándo es que tú comienzas a trabajar con el arte? Supongo que es con el movimiento de talleres literarios o de aficionados, ¿cómo es? Sí. ¿En qué año? ¿Cómo ocurre eso? Yo asistí a los talleres literarios que se hacían en los años 70, 77, 78, 79, en la Brigada de Hermanos Seguí, allá en el museo, en las galerías de arte se hacían los grupos de aquella época de efervescencia, ¿no?, de la Brigada de Hermanos Seguí, y yo asistí a eso con un amigo mío que vivía allí frente a mi casa. Y... ¿Como escritor o...? No, como un oyente. Y entonces, bueno, tuve bastante participación en ese movimiento, esas cosas, talleres literarios, y un funcionario de cultura me vio un día y me dijo que si bueno, hablábamos acerca de que yo era profesor de literatura. Yo me había graduado en literatura y español, y me dijo que si me gustaría entrar a ese punto. Le dije que sí. Y bueno, me llamaron ahí a finales del 79, 80, y comencé a trabajar ahí en los talleres literarios, en el departamento de aficionados, atendiendo la parte de literatura. ¿Exactamente qué es lo que hacías? Bueno, tuve que crear los talleres literarios. Había allí en la ciudad ese núcleo de gente que eran aficionados, que les gustaba la literatura. Pero había dos municipios, por ejemplo, que tenían esto. Uno era Pinar del Río y otro era el municipio de San Cristóbal, que tenía un asesor que atendía los estos. Y tuve que empezar a crear el movimiento literario en todos los municipios de Pinar del Río, porque no le daban importancia a eso. La cultura no se le daba importancia a la literatura, era una cosa más, siempre, ¿no?, con sus perjuicios, sus cosas. Okay. Te voy a hacer una pregunta en ese sentido, en ese punto. Es decir, esto hay necesidad de crearlo, de estimularlo. Esta necesidad es política, es una necesidad propia de la cultura, es que la cultura no puede desarrollarse por sí misma. ¿Cómo se da esto desde tu punto de vista? Yo creo que la literatura o la cultura no se pueden tratar como hacer una cosa masiva, es decir, vamos a crear poetas, vamos a crear escritores. Yo creo que la cultura, cuando vamos a hacer que la gente escuche música, que la gente haga literatura, y para que salgan mejores personas. Yo creo que lo que se necesita es que salgan mayores personas en la cuestión de masividad, pero en la cuestión de poetas y escritores yo veo más como una competencia a ver quién hace más. ¿En algún momento se da una ruptura tuya con el sistema de cultura oficial, con la infraestructura de la cultura oficial, o sencillamente tú emigras y eso ocurre? No. Yo fui director de literatura en 10 años. Tuve mi show, que fue todo eso.
y me nombran director del Centro Hermanos Roldás. Ok, la Casa Roldás. La Casa Roldás. Vamos a saltar de ahí al proceso de estudio de admiración. ¿Qué es lo que transcurre entre una cosa y la otra? Bueno, ya yo era director del Centro Roldás, que llego porque, bueno, mi amistad con Dulce María Roldás, Sí. me llevó un amigo mío a conocer a Dulce María Roldás, Aldo Martínez Malo, que trabajaba conmigo, y me llevó a conocer a Dulce María Roldás, y ahí comenzamos una amistad muy grande, bueno, hasta donde que Dulce María Roldás no había salido a ninguna parte del Cuba, y fue a Pinar del Río en 2 ocasiones, donó su biblioteca y objetos de ella y de sus hermanos. Y entonces, estando yo de director ahí, a mí se me hizo un documento, sin haber tenido ningún problema de ningún tipo, que dice: baja por conveniencia y consideraciones estatales ajenas a cometer una indisciplina. ¿Cómo es esto? Entonces, ¿por qué fue? ¿Y por qué fue? Ya, eso fue. Pero no sabes por qué fue. No, nunca supo, nunca me dijeron nada. Sí se dijo en el Poder Popular, se dijo esto a modo entre ellos, ¿no? Y me llegó a mí por una persona allí, que yo era una persona conflictiva, que yo era problemático en la literatura. Que era problemático en la literatura. ¿Y en qué sentido tú crees que puede haber sido problemático? Bueno, por ejemplo, que si ganaba un poema o un cuento o una obra de teatro, ganaba para llevar a la revista de talleres literarios, venía el compañero de seguridad y decía: no, este hombre no puede ir. ¿Por qué? Bueno, es de dudosa moralidad, como decía. No, esta gente no puede ser, no es revolucionario. Y eso, entonces yo fui conflictivo en eso. Bueno, si ese fue el que ganó, ¿qué tiene que ver? Que sea homosexual, que sea gay, ¿qué tiene que ver eso? Dudosa moralidad era para decir que era gay. Para decir que era gay, homosexual. sí, pero usaban esa frase, dudosa moralidad. Y entonces yo decía: pero bueno, ¿qué tiene que ver esto? Y que sea revolucionario y que sea mejor. Eso es lo que decía, tiene relación con lo que yo te decía anteriormente. Lo que hay que crear es mejores personas, ¿no? El arte, la música, la cultura, todo. Y entonces ellos estaban por una competencia de llevar al revolucionario. Ya. Y eso tú no lo ves en relación con el carácter institucional de la cultura. Claro, carácter institucional, de hacer esas instituciones, eso todo va a haber todo bajo un control. Pero tú sigues trabajando institucionalmente después de salir de Cuba. Tú creas ediciones Iduna, la tertulia Iduna, creas Zona Franca. Sí, pero no hay un aparato detrás de eso. Detrás de lo que yo hago no hay un aparato. A mí nunca, en el tiempo que llevo aquí haciendo tertulias, a mí no me ha venido a verme nunca nadie. Ningún policía, ni el FBI, ni nadie a mí se me ha acercado. Esto no se puede decir. O esto no se puede ver. Nunca ha habido eso aquí. Nunca. Y llevo aquí haciendo eso desde 2005, 2006. O sea que yo diría que casi 20 años, que no es nada, dijera Cartel, ¿no? Pero sí son 20 años haciendo eso. Comencé con eso en el patio de mi casa. Ediciones Iduna. Ediciones Iduna. Ahí. Y entonces hice todo y a mí nadie me dijo: este libro no se puede publicar. Por ejemplo, yo publiqué después de La Gaviota, que en Cuba fue suspendido. No lo dejaron salir de los su fuente. Por decirte uno. Se publicó y no pasó nada. A mí no vino a verme nadie. Nada. Tu proceso aquí empieza con Ediciones Iduna y termina en Zona Franca. ¿Qué cosa fue Zona Franca? Yo tenía, como decía, en mi casa una tertulia literaria. Alex Fonseca, el poeta albinero que falleció, nos encontramos aquí a llegar, a los 2 o 3 años nos encontramos y estuvimos hablando. ¿Qué estás haciendo? Bueno, no, mira, estoy trabajando en esto y esto. Bueno, vamos a hacer algo, nos reunimos. Bueno, fue a mi casa, nos reunimos ahí y ahí nos reunimos con una tercera persona, 3 gente, íbamos a hablar de literatura, como se hace en lo mismo. Si come habla de literatura, si bebe habla de literatura. Y así comenzó a contar 4 amigos, hasta Riverón, que se incorporó en aquel tiempo, después un Ercindo Pacheco, y así por ahí, ¿no? Ana Sotero. O sea, un grupo de gente fue haciendo qué. Y se hacían las tertulias. Lo hacíamos el libro en una imprenta, que no era, entonces no existía Amazon, y lo presentábamos ahí. Entonces, por ejemplo, de esa fotografía las vieron en Cuba. Y entonces decían que si yo trabajaba en alguna casa de cultura, que si había que ir a casa de cultura. Y entonces mi hermana
No más, le dije, no, eso es el patio de su casa donde hace la cultura. No, eso es ninguna casa de cultura. Ahí se presenta el libro y se hace ahí eso. O sea, que dentro de todo este mecanismo, nadie ha tenido que ver nada conmigo. ¿Cómo esto está ocurriendo dentro de Cuba ahora? Bueno, ahora hay una situación muy difícil. No hay papeles. Porque ese papel de ahí fuera, todo lo que está alrededor de eso, no hay nada. Una situación muy difícil, caótica. ¿Ves? Y la romper. Mi pregunta va, esto que tú hiciste aquí y que se favoreció con Zona Franca, de algún modo es lo que está ocurriendo en Cuba ahora mismo. Sí, ahora mismo yo hablé con Marisela, la ex esposa de Ale Fonseca, mi amiga, que mira, vamos a hacer en Pinar del Río un homenaje a Alex Fonseca, una tertulia en Pinar del Río. ¿Tú estás loco? Bueno, hay gente que está dispuesto a eso, ponerle a Ale Fonseca y decir que fue Ale Fonseca. Ah, que vivía en el sitio, sí, ¿qué? Hice lo que le pusimos. Y le decimos, y se está haciendo en Pinar del Río. Ahí Zona Franca. ¿Cómo ocurre eso? ¿Quiénes están envueltos? ¿Cómo se da? ¿En qué consiste? Esto comenzó primero en un lugar muy pequeño y aquello fue creciendo ya, y hubo que pasar a otro lugar. Y ya es otra casa. Ya se reúnen hasta 30 personas. O sea, exagerado, hasta 30 personas, que yo creo que 30 personas para una tertulia literaria, no es que sobre, ya es bastante. Ok, pero ¿en qué consiste? ¿Se reúnen mensualmente? Bueno, sí, mensualmente nos reunimos. Mira, hemos logrado hacer 3 libros. Ahora vamos a presentar el tercer libro, La luz que nos sigue. Y porque hemos hecho un convenio con la editorial Primigenio, que nos está ayudando porque sabe la situación que hay. Ok, Primigenio tiene una presencia bastante consistente dentro de Cuba. Sí. Sin embargo, esta consistencia, y te lo pregunto por lo que tiene que ver con Zona Franca también, es al margen de la cultura oficial, integrada a la infraestructura oficial. ¿Cómo ocurre esto? No, eso no tiene que ver nada con la estructura oficial. Una casa particular y ahí la gente se reúne. Yo diría como se reunía Domingo del Monte, ¿no? Por decir de alguna manera. Así, en el patio de una casa. ¿Qué hemos logrado de la tertulia? De 2 gente a leer 2 poemas, otros 2 poemas, el otro sí lleva una viñeta, un cuentecito. Y hay gente que está pensando en hacer un monólogo, que si podemos darle un espacio a un monólogo. ¿Un teatro entonces? Sí, teatro, sí. Hay un muchacho que se le publicó un libro que es de poesía, que tiene un libro que se le publicó, fue el primer libro que publicó, que se llama Vete a jugar con los machos. Es el título del libro, una cosa muy eso, un muchacho de un talento extraordinario y que es el que dirige el teatro allá en Pinar del Río, director y escritor. Es decir, que estas personas de hecho no es que estén fuera de la estructura sino que sencillamente tienen esta producción. Dentro de ese mundo, ellos trabajan eso, pero esto es una cosa que no interviene en nada. Y la empresa del libro lo ha mirado como una cosa buena. No, ellos están ahí, esa es su vida, eso es lo que ellos hagan. Y no han tenido problema de ningún tipo, no, al contrario, ellos, la directora del libro fue un día, se invitó porque bueno, que es, vamos, esto no es ninguna institución, esto es la independencia, somos independientes, ¿entiendes? ¿Cuál es la perspectiva que tiene este proyecto? ¿Qué es lo próximo que va a ocurrir con él? ¿Cómo se proyecta? Bueno, quizás el proyecto es ver como una cosa independiente, sin nada que tener que ver con el Estado, cómo podemos ir a una feria del libro, que haga para nosotros tener un espacio. Un espacio. ¿Eso se ha hecho antes en algún momento, que tú sepas? Que yo sepa. ¿Y cómo piensan intentarlo? Bueno, esto trabajando, por ejemplo, tenemos 3 libros, ahora van a salió uno el mes pasado y ahora otro. Ya tenemos garantizados los libros de aquí a diciembre, uno mensual. ¿Entiendes? Entonces, mucho trabajo, y demostrar que bueno, nadie nos da papel, nadie nada, yo lo hago desde aquí. Económicamente, ¿cómo se resuelve esto?
Bueno, es una casa particular. Yo vengo y resuelvo aquí. No, estoy hablando de la publicación de libros. No, yo hablé con el director de Primigenio y que a ver si nos podía ayudar. Bueno, me dijo que sí y nos ayuda. Ya, sin tener que sufragar a los gastos. Bueno, hay que comprar un libro. Nosotros no podemos comprar 25 libros ni 30 libros. Llevamos entre 8 y 10 libros y los sorteamos, hacemos un sorteo, no vendemos libros. Porque te voy a decir la frase que yo dije esto, pero no podemos venderlo ahí. Vamos a vender un libro en 7 o 8 dólares. Si no todo el mundo gana para 7 o 8 dólares, posiblemente ¿Te sortean el libro? lo sorteamos el libro. Sí, pero te voy a decir como yo dije, esto no podemos venderlo. Si estamos haciendo esta labor, hay que regalar el libro. Los libros cierran las heridas que abren las almas y las almas. Yo creo que esa es la función en esto del libro, llegar a la persona.